La Biblia dice que Él nació, creció entre los hombres con sabiduría e inteligencia y se manifestó a los hombres como el Hijo de Dios. Fue llevado al matadero por usted y por mí. Él tomó nuestro lugar. ¿No es asombroso eso? Ningún hombre lo podía hacer, porque tenía que ser 100% hombre y 100% Dios. De otra manera no sucedería. Y gracias a Jesucristo nuestro Señor, que dio su vida por usted y por mí. Fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día se mueve la piedra y se levanta el Hijo de Dios para honra y gloria del Padre. Por eso estamos aquí, hermanos. No estamos aquí por formar un grupo o un club, como dicen por ahí, ¿verdad? Somos los redimidos por la sangre del Cordero. Así es que tome asiento y disfrute lo que le voy a compartir. Todos profesamos amar a Cristo. Todos, ¿verdad? Yo puedo profesar a Cristo sentado y eso no me beneficia en nada. Nomás una cosa, la salvación. Pero los frutos, ¿dónde están? Podemos decirlo así. ¿Dónde están los frutos? Pablo le dice a la iglesia de Filipos: yo quiero que abundes en frutos para gloria de Dios Padre. No para nosotros, no. Si nosotros nos beneficiamos de todo eso, pero la gloria y la honra es del Señor. Por eso estamos aquí. Yo quiero que abra la Biblia. Mucha gente no quiere decir que dicen las Escrituras. Hablar de Escrituras hay de muchas formas. Puedes abrir las Escrituras en el periódico El Mexicano, que son puras mentiras, y puedes llenarte de mentiras. Puedes abrir un libro que testifica de alguien y puedes llenarte de ese conocimiento. No es que sea malo. Todo eso es lo que nosotros llamamos como cristianos un cristiano y un ejemplo. Un cristiano siempre es un ejemplo idéntico. ¿Por qué? Porque representa a Cristo y se refleja a Cristo en él. Eso es lo que es un cristiano. Pero cuando nosotros no reflejamos a Cristo, algo anda medio por ahí como el gusano, se dobla por todas partes. Pues no. Vamos a leer la Escritura en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12. Una escritura que usted se la sabe, pero dice la maestra, vamos a deshuesarla. Primera de Timoteo 4, 12. Voy a leer la Escritura, la palabra de Dios, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Padre, te damos gracias por tu palabra bendecida, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y tu palabra seguirá siendo bendecida, Señor, por una grande eternidad, Señor, que no tiene fin. Porque tu palabra es, Señor, la salvación del hombre, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú estás presente, Señor.
porque te hemos adorado y hemos alabado tu santo y poderoso nombre. Te damos gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el principio y el fin. Eres el Alfa y el Omega, el Señor de señores, el autor de nuestra fe, Señor. Gracias te damos, Señor, por tener un Dios tan grande como lo eres tú, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor, a nuestras vidas diariamente, Señor. Gracias te damos, Señor, y te adoramos en esta mañana, Señor, porque todo lo que hacemos es para que tú seas exaltado, Señor, en los cielos y en la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, en el nombre precioso de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. El cristiano es un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos tenemos aquí? Somos cristianos, hermano. ¿Por qué es cristiano usted? Yo le pregunto, ¿por qué es cristiano? Una vez porque recibió a Cristo en su corazón y lo confesó como su Señor y su Salvador. Y de ahí para adelante, decimos nosotros, pues, hay que luchar, ¿verdad? Pero la lucha no es de nosotros. La estabilidad es nuestra. La lucha es del Señor. Porque Él ya ganó la batalla y se la dio a la iglesia. Y venció a Satanás para que Satanás fuese proclamado, derrotado en los cielos y en la tierra. Y usted y yo somos la iglesia de Jesucristo que necesitamos tomar esa autoridad y ese poder y ese ejemplo divino de parte de nuestro Señor. Porque nosotros pensamos que vivir la vida cristiana es andar en un jardín de flores. No, hermano. Lea las Escrituras, lea la Biblia, en otras palabras. Una de las cosas grandes que los grandes predicadores de antes mencionaban, decían todo el tiempo, la Biblia dice, no las Escrituras, porque las Escrituras, como dije al principio, pueden ser muchas cosas, pero la Biblia solamente hay una. La Biblia es un conjunto de libros santos y sagrados, que nosotros somos guiados por esa palabra. Y nosotros tenemos que apegarnos a ella porque ella es como una espada de dos filos, que entra y penetra y discierne los pensamientos del hombre, que a nosotros no nos gusta eso. Que Dios se dé cuenta de lo que somos nosotros. A mí me encanta que Dios sepa quién soy yo. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ocultarle. Nada le tengo que ocultar. Primero, porque Él ya lo sabe todo. Y segundo, yo no tengo que esforzarme por eso. Él lo hizo todo por mí. Y yo tengo que dar ese mismo ejemplo que nosotros como cristianos debemos de dar todos los días en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces somos bendición y muchas veces somos tropiezos. Pues que sean más bendiciones que tropiezos, hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice cómo debemos de conducirnos. Por medio de su propio testimonio, de cómo él vivió su vida consagrada a Dios y no le negó, como dicen vulgarmente por ahí, la masa al perico. ¿Por qué? Porque él era un hombre vendido al evangelio. Él no tenía, espérame tantito, no. Su palabra era sí o era no. No tal vez. No a lo mejor, como decimos nosotros. No. El cristiano dice sí o dice no. Eso es todo. Y el cristiano siempre dice sí al Señor. En muchas ocasiones nosotros le decimos sí, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y cuando llega el momento no le queremos entrar al toro. El toro se refiere, hermano, a los peligros y las acechanzas del mundo y del mismo Satanás. Usted no tiene por qué temer a eso. Dé un buen testimonio y el diablo es derrotado. Que usted y yo no tengamos cola que nos pisen, dicen por ahí, ¿verdad?
A veces que traemos un colón parecemos huicos. Yo conozco los huicos. Es un lagartijo rayado de arriba y a veces que tiene un colón más grande que su cuerpo. Y no podemos hacer eso, no podemos tener eso, hermano. Nosotros tenemos que ser ejemplos. ¿Por qué? Porque la Escritura, la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos ser ejemplos en toda conducta. ¿Por qué? El creyente es ejemplo de los mismos creyentes, a los mismos creyentes, para los mismos creyentes. Un ejemplo, ¿le gustaría a usted que usted tuviera, que alguien estuviera aquí hablando y dando un mal ejemplo? Usted se iba para la casa mejor, ¿verdad? A ver el programa ya le conté. Es necesario que nosotros, hermanos, para ganar al mundo entero. Pablo, si usted lee la primera epístola de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo dice a la iglesia que es necesario que nosotros demos un buen ejemplo como una madre que cuida a sus hijos. Tenemos que dar un ejemplo de protección a los nuevos creyentes, a los nuevos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están en medio de una generación maligna y perversa. Usted lo ve todos los días afuera. Usted dice, yo no sé qué voy a hacer porque a veces ya no aguanto. Quiero volver a donde estaba antes. No. Usted aprenda a decir que no. Son 2 letras, hermanos. Si no sabe decir 2 letras, vamos a tener que mandarlo a la escuela, al parbolito, porque en el parbolito es donde le enseñan las vocales. ¿Me entiende? Nosotros vivimos por ejemplos, hermanos. Nosotros no vivimos por las palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo se queda, hermano. ¿Y cómo podemos tener un buen ejemplo? Vamos a la Escritura. Jesús nos dio un buen ejemplo. El apóstol Pablo nos dio un buen ejemplo. Los discípulos nos dieron un buen ejemplo. ¿Para qué? Para que los sigamos, hermano. No para que los adoremos a ellos. No para que les demos honor y gloria a ellos, no. Ellos nos dejaron ejemplos para que nosotros siguiéramos el mismo patrón que ellos siguieron. Y esto es Jesucristo. No podemos dar un ejemplo equivocado, hermanos. ¿Cuántos se aman unos a los otros? ¿Está seguro? Mire al hermano, a la hermana. Y mírelo. Y usted va a ver qué gestos hace. Ay, el hermano, qué feo. No. Esté feo o bonito, o fea o bonita, usted sonríale. Porque Cristo también la ama a ella y a usted. Nosotros no podemos hacer distinción de personas. Nosotros lo que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer, es dar un buen ejemplo. Entre nosotros mismos y allá afuera. Porque su ejemplo va a hablar a través de su boca. Su ejemplo va a traer otros al conocimiento de Cristo. Su ejemplo va a hacer a la gente que reconozca que usted es verdaderamente un cristiano. Su ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre habla de Dios. Siempre platica de las cosas que Dios está haciendo en su vida. No en la del otro, no, en su vida. Yo no puedo testificar a alguien de lo que Dios está haciendo en alguien. No, yo tengo que testificar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque si no, mi testimonio no es verdadero. Como dijo Jesús, yo doy testimonio que mi Padre y yo somos uno. Y ese testimonio es verdadero, dice. ¿Por qué? Porque son 2 personas. Y no, ningún juicio viene sin testigos, sin testimonio de 2 personas, dice. Nosotros también tenemos más que 2 personas. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
que testifica por nosotros quiénes somos. No tenemos que ni contar la historia. Su conducta lo dice todo. ¿Me entiende? Yo creo que nosotros hemos dejado de aprender la palabra de Dios, las Escrituras, porque nos guiamos por otros ejemplos. No, guíese por el ejemplo verdadero, que es Cristo Jesús. Pablo se dirigió por el ejemplo de Cristo. Él miraba lo que Jesús le enseñó. Él dice que se pasó 14 años en el desierto aprendiendo. La primera vez fueron 3 y después fueron 14 años aprendiendo lo que Jesús le estaba enseñando a él, cómo ganar el mundo para la gloria de él. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo no me preocupo por dar un buen testimonio. La gente lo va a decir. ¿Sabía usted? Que la gente dice, ¿qué conducta tiene usted? Si anda de chirote por allí, sabe lo que es chirote, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Y no para desfigurarlo. No va a ser como el viejito que dijo una vez, Señor, ayúdame. Ayúdame porque mi ignorancia me está desfigurando. Y nosotros no podemos tomar eso, sino que tenemos que tomar el ejemplo que Cristo, el conocimiento de la palabra de Dios que Cristo nos dejó para que nosotros pudiéramos sobrevivir en este mundo lleno de maldad y de perdición. ¿Cómo vas a poder sobrevivir en este mundo sin ser contaminado? ¿Verdad que cuando nosotros nos vamos al trabajo o al negocio, a donde quiera que sea, no todos son cristianos? No todos temen a Dios. Tienen un vocabulario que cae en cada palabra, echan un sapo, una rana y una culebra y un huico y un lagartijo y qué tantas cosas más. Usted tiene que ir completamente bien armado de cabeza a los pies con la palabra de Dios que dice tomar la armadura de Dios. Porque estamos viviendo bajo una generación maligna y perversa. Cuando viene del trabajo, ¿cómo llega a la casa? Con pensamientos erróneos. Bien, la contaminación lo quiere jalar a usted para que se contamine completamente. Y usted no puede hacer eso. Mayormente cuando hay cristianos que trabajan en el asunto político. ¿Usted cree que no se contaminan con las ideas de fulano de tal, con las ideas del otro, con las ideas del otro? No, busque a Dios. Si usted vive y trabaja en la política, tiene que buscar a Dios para que Dios sea su guía, no el político. El político puede ser un impío que no tiene ni conciencia ni temor de Dios, como dice la palabra de Dios en el Salmo 4, versículo 10. El hombre impío no tiene ningún pensamiento acerca de Dios. Ninguno. Así es que nosotros no nos vamos a guiar por esos ejemplos. Vamos a guiarnos por el ejemplo que tenemos en la Biblia. La Biblia se llama Biblia, hermano. A ver. Oh, sí. La Santa Biblia, dice. ¿Por qué le llamarán la Santa Biblia? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos. No, aquí no hay falla alguna. Los que fallamos somos nosotros. Y por eso tenemos que llegar a las Escrituras para corregirnos. Hay veces que no nos gusta. ¿Cuántas veces lee la Biblia a la semana? Dicen que el que calla otorga, No callo porque en esta semana no la leí mucho, hermano. Nomás 2 versículos y corrí. No, hermano. Sé ejemplo de los creyentes en palabras. En palabras, ¿por qué? Porque lo que hablas tú tienes que tener integridad. Integridad de palabras. Que lo que dices lo cumples.
¿No ha visto a creyentes que dicen una cosa y hacen otra? Y usted va atrás de ellos como corderito al matadero. No, hermano. Aprenda a decir no. Es no. Vamos a ver a Tito. Enseguida de Timoteo. Capítulo 2, versículos 7 y 8. Fíjese bien. Presentándote tú en todo como ejemplo, dice, de buenas obras, en las enseñanzas mostrando integridad y seriedad. ¿Y qué más dice? La palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros, dice. Lo importante que es para cada uno de nosotros, hermanos, el conducirnos día tras día. No se trata solamente de ser un religioso y andar tieso. No, hermano, olvídese de esa basura también. Esa es religiosidad. Un cristiano es un cristiano normal, hermano. No normal, anormal. ¿Por qué? Porque no es igual que los otros que se llaman cristianos. El cristiano verdadero es uno que vive de acuerdo a las Escrituras, hermanos. No, a él no le cuentan las pestañas que ya no tiene, hermanos. Como a mí. A mí ya se me cayeron todas. Me las voy a empezar a poner. Oye, ya venden pestañas postizas, ¿eh? Voy a comprarme unas y me las voy a poner para mejorar mi look, dicen por allá. Esa es la idea de por qué los hombres y las mujeres se desfiguran, ¿verdad? Porque si Dios quisiera que yo tuviera pestañas largotas como las del burro, yo le aseguro que Dios me las hubiera puesto. ¿Me entiende, hermano? La conducta de nosotros es tan importante, hermano, delante de los hombres que no tenemos ni idea siquiera. ¡Wow! ¿Ha visto la moda hoy? ¿Ha visto la moda, verdad? Todas las mujeres y las jovencitas se ponen pestañas. No necesitan, ya tienen las de ellas. Eso me dice a mí que no les gustó lo que Dios hizo en ellos. Es natural, dice usted, pues es que es la moda. No, hermano. Sé ejemplo para los creyentes. Sé ejemplo en palabras e integridad. Que Dios se manifieste en aquella persona con la que tú estás hablando y le revele a Jesucristo y este crucificado por ellos. De eso se trata, hermano. Vamos a ver Tito 2:8. Oh, ya lo leí, ¿eh? Yo no tengo que leerlo. Primera de Timoteo 6:3. Ahí dale para atrásito nomás. Ahí lo voy a traer jugando al Timoteo. 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿No le han dicho por ahí a alguien en una ocasión, ay, tú estás muy sospechoso? ¿Verdad que le dicen eso? ¿Ha oído usted? En el trabajo se abunda eso. Abunda, porque, oiga, yo trabajé con impíos 28 años. Y yo sé qué es eso. Yo sé cómo se portan ellos.
Y yo sé cómo se portan los creyentes entre los impíos también. Conmigo había 3 pastores. 3 pastores estaban trabajando en la compañía que yo estaba trabajando. Fíjate bien. Y esos 3 pastores tenían un vocabulario que, olvídate, hermano. Tú juzgabas y decías, no, yo no necesito juzgar, la palabra misma los juzga a ellos. Por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás salvo. Una de las 2 cosas. ¿Habrá gente así? ¿Habrá cristianos así? No, la gente de afuera no me interesa su conducta, ya sé cómo la viven, porque yo la viví también. Pero ahora como cristiano, la Biblia nos dice a nosotros que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No dice que son viejas otra vez, ¿verdad? No. Son hechas nuevas. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 4, dice, así como Cristo resucitó, vosotros también resucitéis para que andéis en nueva vida. No en la vida vieja. Usted puede leer los Efesios, el libro de los Efesios, todo lo que quiera, y Pablo le dice allí cada detalle. ¿Por qué? Porque Pablo está cuidando su iglesia. La iglesia de Cristo. Está cuidando que viva en integridad. Está cuidando que se santifique todos los días. Está cuidando que viva en santidad. Que viva en lo mejor de su vida mientras viene el Señor. Esa es la preocupación del apóstol Pablo siempre. Que viva como Dios quiere que viva. Vamos a ver 2 de Timoteo. Ya le para adelantito. 1:13. ¿Me está entendiendo? Vamos a ver. Retén la forma de la sana palabra de mí que oíste de mí, o que de mí oíste, en la fe, amor en Cristo Jesús. Retén la palabra, aduéñate de la palabra, hazla tuya, que nadie te pise la cola que no tienes, ¿entiendes? Usted sabe lo que es cola, ¿verdad? ¿O no sabe? No es cola de pegamento, hermano. Es cola que uno trae arrastrando, como el huico, como la lagartija. Y dice, guarda bien el depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Verdad que el Espíritu Santo está en vosotros? Guarda ese depósito, dice Pablo. Guárdalo porque lo vas a necesitar todos los días. Todos los días tenemos lucha contra esta carne. Luchas con las tentaciones, luchas con todo, hermano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo un mundo caído de la gracia de Dios. Cuídate. Cuida tus palabras cuando estés platicando con alguien. Cuida tu testimonio. Que nadie te defraude, dice Pablo. Que nadie te vaya a engañar con palabras elocuentes. No. Tú sabes quién te hizo nacer de nuevo. El asunto es, mi hermano, que nosotros, si queremos irnos con Cristo en cualquier momento, tenemos que estar viviendo bien. Porque si no, nos vamos a quedar. Y usted dice, ay, desde que están diciendo que viene Cristo y no viene, mientras viene yo la voy a disfrutar. Te vas a equivocar mucho. Mucho. Por eso yo cuando le digo a una persona, voy a ir a tu casa a visitarte. ¿A qué horas va? No sé. ¿Qué día? Tampoco sé. Pero sí te prometo que voy a visitarte. ¿Por qué?
Porque Cristo nunca dijo la hora ni el tiempo. Estás preparado todo el tiempo. ¿Para qué? Para que cuando venga el ladrón te halle vigilando, te vea vigilando, siempre. Porque Él vendrá como un ladrón en la noche. ¿Estás cuidando tu salvación? ¿Estás preocupado por tu salvación? ¿Cómo estás con Dios? Tú y yo podemos hacer muchas cosas, entre comillas, para Dios. Pero Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué? Es tan importante, hermano, que el día que venga Cristo tú te levantes y no te quedes en este mundo vil. Porque nadie la va a sufrir más que aquellos que se quedan. Porque los que se van la van a gozar. Así es que, ten cuidado. No dejes que nadie te engañe. Vamos a ver Romanos. Vamos a ver el punto del amor. Vamos a Romanos capítulo 13. Usted quizás diga, pero ¿por qué nos trae para arriba y para abajo? Porque usted no lee la Biblia en la semana. Yo lo tengo que pasear por la Biblia. Capítulo 13 y versículo 10. Fíjese bien. Hablando del amor. Por eso les pregunté, ¿se aman unos a los otros? Oh, sí. ¿Estás seguro? Y está seguro, como le dijo Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo, le preguntó. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando le dijo la 3ª vez se plantó a llorar. Porque él le redarguyó en su corazón que realmente lo estaba siguiendo de lejos. De lejos, dijo el profeta, ¿me sigues? No, Dios quiere que le sigas de cerquita, que andes con Él. Que Él sea tu retaguardia, que Él sea el protector de tu vida todos los días, que tú veas día tras día que la mano de Dios está sobre ti y que estás ganando almas para Cristo donde quiera que te pares. Ese es el asunto. ¿Verdad que dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo alumbras? ¿Quién te da esa esencia para que alumbre tu vida? ¿Qué tanto brillas? Yo siempre digo, traigo el asunto de los niños y decimos nosotros, vamos a cantar un corito. Le decimos a los niños, ¿verdad? ¿Cuántos lo han hecho? Y le decimos, vamos a cantar ese corito que dice, brilla en el sitio. Y se lo cuenta todo. Y los niños lo repiten. Y ellos hacen más que lo que usted está enseñándoles. ¿No es pena eso? Usted debe de ser el ejemplo. ¿Cuántos maestros enseñan aquí? Ajá. Allá está otra. Allá está otra. Sé ejemplo de ellos. Enséñeles cómo se habla en lenguas en el Espíritu. Ore por ellos constantemente para que ellos reciban el Espíritu Santo. Pero les cuenta la historia de Noé, que ya y esto otro. Olvídense de eso. Mira, ahorita, hermanos, en estos tiempos, tienes que decirle a los adultos que se arrepientan, porque ellos son los padres de los hijos. Y cuando los padres de los hijos se arrepienten, los hijos van a la casa de Dios. Pero no hacemos cruzadas para niños. Yo no estoy negando que no sea bueno. No. El punto es que dejamos a los padres absentes de la verdad de Dios.
No se te olvide que los padres son los que dan cuenta de los hijos. Y ellos tienen que arrepentirse primero de sus pecados. Los hijos muchas veces ni saben qué es pecado. No saben porque ven a los padres hacer un desastre de su vida. Y ellos no saben distinguir de una cosa y de la otra. Pero nosotros los creyentes tenemos que saber qué es pecado y qué no es. Amén. Vamos a ver Mateo 19:19. Téngame paciencia. Estamos hablando del amor, ¿verdad? El tema del amor aquí, en este punto. ¿Cuántos honran a sus padres? Si los tienen todavía. Pero guardan buenas memorias, ¿verdad? Los que no los tenemos, guardamos buenas memorias de ellos. Hayan hecho lo que hayan hecho, ellos fueron tus padres. Y no los descredites. Si conocieron a Cristo bien y si no, pues también, ¿verdad? Pero no descredites la memoria de tus padres. Vamos a ver. Mateo 19:19. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunté a temprano, ¿qué tanto se aman? Dicen por ahí, podrás vivir con Andrés un mes y sabrás quién es. ¿Verdad que es cierto? Yo pensaba que el hermano era bien, me amaba, pero ahora ya empezó con que sacarme la garrita aquí y de decirme que yo no hago nada, que soy un flojo y que soy un perezoso, que esto y que el otro. El amor cubre multitud de faltas. ¿Verdad que es cierto? Así dice la Biblia. ¿O usted lo duda? Santiago dice que el amor y Pedro cubre multitud de faltas. Pero vive con él un mes y sabrás quién es. Ahora sí me voy a vivir con el hermano Moy. Y él piensa que yo soy muy buena gente. Que yo le tolero todo. Naranjas. Yo no le tolero nada. ¿Quieres mi compañía? Vas a conocer la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. ¿Quieres que viva contigo una semana? Vas a caer rendido a Jesucristo. Porque yo no te vengo a contar la historia, te vengo a contar la realidad de lo que Cristo es en nuestras vidas. Tenemos que dar un buen ejemplo del amor de Dios. Tenemos la necesidad de amar a nuestro prójimo. Te haga mal o te haga bien. Pero amamos, nos hacemos a un lado, ¿verdad? Nomás. Los impíos allá y los santos acá. No, hermano, revuélvase. ¿Por qué? A ver si se les pega algo. Dicen que la miel es pegajosa, ¿verdad? Bueno, si anda con ellos, platique con ellos, viva con ellos un rato y van a saber quién es usted. Negativo o positivo, pero van a saber quién es usted. Y si usted les decía que usted era cristiano y que amaba a Cristo y que esto y aquí la pongo y no le encuentro después, usted va a salir volado de allí, de ese lugar, porque lo van a correr. No va a haber paz en ese hogar. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos lo que Pablo está diciendo, ni lo que Cristo dijo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú tienes que tener un espíritu de perdón para perdonar a los que te hacen mal. No, hermano, si supieras lo que me hizo, no, este ingrato me la va a pagar. No, déjala ir a Dios. Dice él,
Mía es la venganza, yo daré el pago. No es tuya la venganza, es de Dios. Te hagan lo que te hagan. Eres como un cordero llevado al matadero, no se te olvide eso. No, pero que y usted se quiere poner como boxeador, como ¿cómo se llamaba este peleonero del boxing, del que pelea en el boxing? Chávez. Usted se quiere hacer como usted de Sinaloa y usted imita a Chávez. Háblenle de Cristo a Chávez, porque si no se arrepiente se va a ir al infierno y allá no va a poder pelear con el diablo. Es aquí la pelea. Ser ejemplos en espíritu, espiritualmente. Vea 2 de Timoteo 1:14. Guarda bien el depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Guárdalo, presérvalo en ti. Que el mundo no te lo arrebate, porque el mundo no te lo dio, pero sí te lo puede quitar. Abre la puerta y él entra y saquea todo. No se le olvide que usted es un hijo de Dios. Nunca se le olvide que es un hijo de Dios. Porque muchos de nosotros, en el correr de la vida diaria, nos olvidamos muchas veces que somos cristianos. Nos olvidamos que somos hijos de Dios y que la promesa de Dios nosotros la tenemos. Nos olvidamos de todas esas cosas. Vamos a ver Romanos 8. Quiero que se aprenda la Biblia hoy, no mañana. 8 y 9. Dice la palabra: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hello. Los que viven según los deseos de la carne no pueden agradar a Dios, hermano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Más claro no se puede decir, ¿verdad? ¿Qué hacía Cristo en su ministerio? Ayudaba al mundo entero. No le importaba que estuviera flaco, estuviera gordo, que estuviera alto, chaparro, de todas las medidas. A él no le interesaba eso. A él lo que le interesaba es hacer el bien. Y usted y yo estamos puestos para hacer el bien, no el mal. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 14, dice, o en el capítulo 12, dice: vence el mal con el bien y no seas vencido del mal. Tenemos nosotros la necesidad, hermanos, de dar un buen testimonio a la gente. Ya la gente no vive porque tú le hablas, vive por tu conducta. ¿Cómo te portas? ¿Cómo te portas con ellos? Y usted dice: bueno, hermano, pues yo hago lo mejor. No, lo mejor es enemigo de de lo más alto. ¿Cómo dije yo? De la... de la excelencia. Yo me porto bien. El bien es enemigo de la excelencia. Todos se portan bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero ¿quién hace lo excelente? Es ahí el detalle. Somos llamados a dar un buen ejemplo, hermanos. La iglesia de Jesucristo quiere que el mundo se salve y lo único que está haciendo es dando un mal ejemplo de nuestras vidas, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. A veces el pastor tiene que hacer una cosa: interceder por el pueblo, como Moisés lo hacía. Interceder por el pueblo, porque el pueblo pecaba día tras día. Y cuando Dios quería bajar su presencia a ellos,
Moisés tenía que interceder por ellos. ¿Por qué? Porque la ira de Dios venía sobre ellos, los que hacían maldad. Oh, hermano, pero aquellos en otros tiempos, hoy vivimos bajo la gracia. Pues te tengo noticias. La gracia es más peligrosa que la ley, porque el Espíritu Santo te está hablando directamente a ti. No la ley. El Espíritu Santo te está hablando directamente a ti para que vivas como Él quiere que tú vivas, para su gloria. ¡Wow! Vamos a hacer ejemplos de la fe. En fe y en pureza. Teníamos que ser ejemplos de fe y pureza. Vamos a ver. Primera de Pedro 5:3. Sígale para adelante. Vamos a leer el versículo 2 también, para que se complete el asunto. Y dice la palabra del Señor: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ejemplo, hermano. A mí no me cuentes la historia de que ya eres salvo y que esto y que el otro. No. Déjame ver tus ejemplos. Yo quiero ver tus ejemplos cuando estás afuera en el mundo. Aquí todos damos un buen ejemplo, ¿verdad? Aquí todos somos santos. Todos nos aplaudimos unos a los otros y decimos, el hermano, qué bueno que los hermanos cantan bien. No cantan bien. Todavía no llegan a esa altura. Porque si cantan bien, les falta la excelencia. Empiece a ver las diferencias entre una cosa y la otra. Nosotros todos somos cristianos. Y como cristianos aprendemos que debemos de portarnos bien, ¿verdad? Porque hay veces que los impíos nos dicen, míralo, y dice que es cristiano. ¿Cómo saben ellos mejor que nosotros cómo portarnos? Es increíble, no imposible. Es increíble lo que el mundo dice de la iglesia. No te pueden ver en un error porque, míralo, y luego me ha invitado a la iglesia. ¿Me entiendes? No, hermano. Sea un buen ejemplo para con los de afuera también, para que el diablo no blasfeme el nombre de Jesús sobre tu vida. Tienes que tener cuidado. Vamos a ver Filipenses 3:17. Pablo está siendo muy claro con nosotros y con la iglesia de Jesucristo. 3:17. Y les dice en el libro de los Filipenses: hermanos, sed seguidores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. ¿Cuál es el ejemplo que tienen ustedes de nosotros? ¿Y andamos de chirotes? ¿Andamos en otra parte en lugar de hacer lo que se nos indica aquí? Nosotros tenemos 40, ¿cuántos años tenemos como cristianos? 46, 47 años de cristianos. Pregúnteme a mí cuántas veces he visitado otra iglesia por andar de chirote. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios tiene lo mío y me da lo mío para no desear lo ajeno.
Allí es donde entra todo aquí en la cabeza, hermanos. Yo quiero ser como la hermana que canta bien bonito, el hermano que se dirige tremendamente. Yo no quiero ser como ellos. Yo no sé la vida de ellos adentro. Yo no sé sus corazones. Yo me baso en la conducta. Como Pablo decía a la iglesia de Filipos, yo deseo que abunden vuestros frutos en vuestra cuenta. ¿Por qué? Porque eso es lo que te dice quién eres tú. Todavía me ama. ¿Estás segura? No me tuerza la boca entonces. Dele para adelante en el versículo 9. Allí en la misma página posiblemente está. 4:9. Esta es la recomendación del apóstol Pablo hablando en el Espíritu Santo. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos quieren imitarme? El pastor Manuel es tremendo. Oh, sí, tremendísimo. Tengo que irme al otro extremo, tremendísimo. ¿Por qué? Porque si soy nomás tremendo, no he alcanzado lo tremendísimo. Lo tremendísimo está en Cristo Jesús. El poder y la autoridad está en Cristo Jesús. Y si quiero yo ganar la victoria día tras día, tengo que vivir en Cristo y para Cristo. Y que su nombre sea manifestado en todo momento en mi vida. En mi vida tiene que empezar primero. Yo tengo que levantarme en la mañana y empezar a hablar en el Espíritu. ¿Tengo que? El Espíritu Santo me dice, habla conmigo, enséñame lo que tus deseos y dime qué es lo que quieres oír. Y yo le digo, Padre, yo nomás necesito tu presencia y con eso me basta. Porque su presencia hay llenura de gozo. En su presencia hay llenura de gozo, hermanos. ¿Entendió lo que dice el apóstol Pablo? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en nosotros. ¿O tienen un mal testimonio de nosotros? A ver, ¿tienen un mal testimonio? Habla hoy y calla para siempre, o calla para siempre. La verdad tiene que salir. Y ya digo a la hermana Brande, me cae gorda la vieja esa, porque no diga vieja, porque acuérdense lo que le pasó a los plebes, a los vagos que acusaron a Eliseo. Se burlaron de él y le dijeron viejo pelón. Y cayó juicio sobre ellos y se murieron. Esa vieja ya no compone nada. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Por qué no deja el lugar en paz? Es hasta que Dios dice, no como nosotros lo pronosticamos. El pastor ya debe de reemplazarse. Ya debe de quitarse de allí el pastor. El viejo ese ya nomás grita. Puede perder le grito para que escuche. Porque si no le grito, usted está sordo. ¿Quién está sordo? Nadie, ¿eh? Ahorita están todos sanitos, oyen bien, ¿eh? Porque ahorita podemos orar aquí, a que el Señor le abra los sentidos. ¿Cuándo vamos a aprender a vivir como cristianos? Sometidos a Dios y a su pastor.
Wow. Yo me someto a Dios, pero al hombre no. No es el hombre, es el pastor. Al pastorado. Yo siempre he dicho una cosa: el que se junta con pastores se vuelve un pastor. Y el que no se junta con ellos nunca aprende nada. Anda como mariposa de flor en flor, buscando a ver a quién le agrada. Nada, si están horribles, hermanos. Sus conductas lo dicen todo. Sus ejemplos están por los suelos. Eso les dice el Señor a la iglesia. Vosotros, en la iglesia de la Odisea, le dice, tú te crees mucho, le dice. Le dice a la iglesia, tú crees que todo lo tienes, pero eres un miserable, le dice el Señor a la iglesia en Revelación capítulo 3. Eres un miserable porque no entiendes el mensaje que te estoy dando. Arrepiéntete y empieza a hacer las buenas obras, le dice. Le dice el Señor a la iglesia, hermana. No el hombre a la iglesia. Yo solamente soy un canal donde corre el agua, donde corre la voz. Usted y yo debemos ser lo mismo, un canal solamente. Y toda la gloria la reciba papá. Usted y yo no hemos llegado a la excelencia todavía. ¿Sabe cuándo vas a llegar a la excelencia? Te voy a decir, cuando hagas de acuerdo a las Escrituras. Entonces, te va a pasar lo de Enoc. Vas a caminar con Dios y Dios te va a llevar. Porque Cristo viene por la iglesia y la va a arrebatar y se la va a llevar viva. ¿Estás contento, verdad? Se te nota, tienes una cara hasta el suelo. Levántate, hermano. Cristo viene pronto. Y usted quizás piensa a veces, o quizás muchas veces, ¿por qué el pastor no nos da un mensaje de bendición? ¿Qué más bendición quieres que la palabra de Dios? ¿Quieres que te mienta? Nunca lo vas a oír. No, yo no estoy aquí por mentiroso. ¿Quieres que te apapache tus motivos y razones allá, donde te conté? No. Yo he aprendido a decir no. Cuando empieces a amar a este viejo, vas a amar a Dios, a entender el por qué el pastor es así. ¿Sabes por qué soy así? Porque te amo. Y yo no quiero que te me quedes. No. Yo quiero que nos vayamos juntos en el arrebatamiento. Tú quieres eso de mí también, ¿verdad? No que se quede ese viejo allí, pero ya me enfadó y ya me va a enfadar allá en el cielo. No, allá no te voy a enfadar, hermano, porque ya voy a ser transformado y ser como Cristo dice que voy a ser. ¿Me entiendes? Hay un dicho que dice, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y yo le digo a usted, colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Y seguimos luchando y peleando la buena batalla de la fe. Amén. Póngase de pie porque ya nos vamos. Padre, te damos gracias por tus bendiciones grandes que has derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos amas de tal manera, Señor, que no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor.
Ayúdanos, Señor, a perseverar en tus caminos, Señor. Ayúdanos a decirle la verdad, Señor, a aquel que tú pongas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar un buen testimonio y un buen ejemplo, Señor, de lo que tú has hecho en nuestros corazones, Señor. Aprenderemos, Señor, como tú aprendiste como ser humano, Señor, en la tierra, a recibir los golpes, a recibir los rechazos, a recibir todo, Señor, por amor a nosotros, Señor. Aprenderemos eso, Señor, con tu ayuda, Señor, porque sin tu ayuda, Señor, no podremos llegar a ninguna parte, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir adelante en la fe en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, papá, porque sin ti no podemos llegar a ninguna parte. Tu consejo es un consejo libertador, Señor, para que estas prisiones de este mundo, Señor, se abran las puertas, Señor, y nosotros podamos glorificar al Dios que está en los cielos y que está en la tierra en estos momentos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te damos la honra, la gloria y todo poder a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. En ti hemos confiado, Señor, y seguiremos confiando, Señor, hasta tu venida, Señor. De allí para adelante, todo está en tus manos, Señor, y tú harás tu voluntad, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Salúdense unos a los otros como ustedes profesan. Amarse uno a los otros.